Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que son patologías del sistema nervioso central, las diferentes afectaciones que puede tener según el mecanismo que ocasiona la lesión. Las reacciones, las neuronas es prácticamente la unidad funcional más importante en lo que es el cerebro y son susceptibles del daño que puedan ocasionar diferentes circunstancias. Entonces, importante, veamos por qué se pueden dañar. Pueden ser dañadas por un estado de hipoxia, pueden ser dañadas por un estado de alteraciones metabólicas como la hipoglicemia, por traumatismos o incluso pueden dañarse de manera más lenta como en aquellas circunstancias de acúmulos de proteínas como sucede en las enfermedades neurodegenerativas. Entonces vamos a ver que tenemos diferentes patrones de respuestas celulares o de respuestas neuronales ante una lesión o ante una agresión. Entonces la primera es la lesión neuronal aguda, que se conoce como neuronas rojas. Estos son cambios, como vemos en la imagen, que se suceden ante eventos agudos, como su nombre lo dice. Y es evidente, por ejemplo, entre 2 y 24 horas posteriores a que se ha producido un evento dañino. Entre el más frecuente es el hipóxico isquémico de manera irreversible. ¿Cuáles son los cambios que yo voy a ver en una neurona roja? Los cambios que voy a ver en una neurona roja son la disminución en el volumen del cuerpo de la neurona. Hay pignosis del núcleo, hay ausencia de los nucleolos y el citoplasma se vuelve eosinófilo como lo estamos viendo aquí en la imagen, o sea, rosado. Bueno, entonces también tenemos reacciones neuronales subagudas y crónicas que son un poco más lentas, como las que sucede, como ya habíamos mencionado, en enfermedades neurodegenerativas, que el hallazgo histológico característico es la pérdida de las neuronas. Aquí vemos un corte de cerebro en donde vemos prácticamente las células gliales, pero no vemos neuronas. Entonces, al inicio de la enfermedad puede ser bien difícil de identificar cómo se van perdiendo las neuronas, pero cuando ya la enfermedad está bien establecida se puede prácticamente identificar esa pérdida de los cuerpos neuronales. Entonces, vemos las enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica y la enfermedad del Alzheimer. Lo otro que vamos a identificar es que no solo vamos a ver la pérdida de las neuronas, sino que también vamos a tener la gliosis reactiva. La gliosis reactiva es una respuesta de las células gliales, como los astrocitos, aumentando de tamaño, haciéndose más grandes y multiplicándose en número. La otra reacción, cómo podemos ver a una neurona respondiendo ante una lesión es, por ejemplo, la reacción axónica. Esta es una reacción que lo experimenta el cuerpo de la neurona secundario a una regeneración del axón que sucede, por ejemplo, cuando hay lesiones axonales graves. Entonces, ¿qué es lo que va a caracterizar? Vamos a ver estas células que se hacen, las neuronas se hacen más grandes, se vuelven redondas, el núcleo que estamos viendo aquí se desplaza hacia la periferia, el nucleolo se hace más evidente, como lo estamos viendo aquí también. El nucleolo se hace más evidente y lo otro es que sufre con cromatólisis central. La cromatólisis central es la dispersión hacia la periferia de la sustancia Nissl. También tenemos las reacciones como inclusiones, por ejemplo, que más que todo son efectos que sufre la neurona. Por ejemplo, ante el envejecimiento, que es similar a los miocardiocitos, el depósito de lípidos como la lipofuscina, que es parte del envejecimiento. También podemos encontrar inclusiones, por ejemplo, en enfermedades virales, como puede suceder en enfermedades herpéticas,
por inclusiones a nivel núcleo, de cuerpo de Cowdrey. O también podemos encontrar inclusiones intracitoplasmáticas como lo que sucede en la rabia. Veamos estas inclusiones citoplasmáticas, vean en las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, en donde podemos ver los cuerpos de Lewy, que son inclusiones intracitoplasmáticas que están constituidas por proteína anómala llamada alfa-sinucleína. También tenemos los ovíos neurofibrilares, que también son estos depósitos de proteínas que se llama proteína tau, que se ve en la enfermedad de Alzheimer. Entonces también podemos tener estas inclusiones a nivel neuronal. Entonces tenemos las reacciones aquí de lo que son los astrocitos, que son las células que nos dan el sostén para las neuronas. El signo o el indicador histopatológico más importante de un daño a nivel del sistema nervioso central es la gliosis. Que la gliosis, como ya les había mencionado, la gliosis es un aumento tanto en el número como del tamaño de los astrocitos, como les mostraba anteriormente en las lesiones neuronales o agudas. También podemos encontrar las fibras de Rosenthal, que son depósitos de proteínas, de dos proteínas, a nivel de las prolongaciones de los astrocitos, y usualmente las vamos a encontrar, son estas eosinófilas, muy eosinófilas. Las vamos a encontrar en zonas en donde haya gliosis de larga evolución, y también lo podemos encontrar en neoplasias específicas como el astrocitoma pilocítico. Lo otro que podemos encontrar a nivel de los astrocitos son los cuerpos amiláceos. Los cuerpos amiláceos son acúmulos de proteosaminoglicanos que se ven e identifican intensamente basófilos redondos como laminares, y que son más frecuentes pues en las áreas periféricas del cerebro y representan también un estado de envejecimiento, o son más frecuentes encontrarlos en el envejecimiento. Las reacciones de la microglía, finalmente, ¿verdad? Podemos verlas también en diferentes circunstancias y pueden responder, por ejemplo, proliferando o aumentando su número, desarrollando núcleos elongados que se denominan células en bastón, formando estos nódulos que se ven aquí, vienen la microglia y reaccionan y se depositan alrededor de focos necróticos. Entonces eso se conoce como nódulos de microglía. Y las partes también de neuronofagia, que son acúmulos o acercamientos de las células de la glía ante neuronas que pueden estar apoptóticas y muriendo. Entonces vamos a pasar ahora de lo que es el edema cerebral, en vista de que ya vimos cómo responde, más o menos cuáles son las alteraciones que podemos encontrar si enviamos biopsias de lesiones a nivel de cerebro. Entonces, el edema es una lesión bastante frecuente como parte de diferentes procesos o diferentes lesiones. Entonces, es consecuencia del aumento de la salida de líquido desde los vasos, que aumentan su permeabilidad y salen hacia el espacio extravascular, o puede ser consecuencia de lesiones de distintas células dentro del sistema nervioso central. Entonces, según el mecanismo de formación, podemos mencionar un edema cerebral de tipo basógeno, que sobre todo vamos a observarlo en focos de inflamación, en focos de tumores o en focos de lesiones isquémicas. ¿Qué es lo que sucede en este edema basógeno? Lo que sucede es que tengo una alteración en la membrana o en la alteración en la barrera hematoencefálica. Tenemos aquí las meninges prácticamente rodeando pues a estructuras vasculares del cerebro. Entonces vemos cómo está distribuido el endotelio y protegido por esta capa meninge. Entonces, cuando sucede, por ejemplo, en esta fotografía que tenemos puntos de ruptura del endotelio, empieza a salir el líquido hacia el espacio extravascular y se acumula produciéndose el edema y un edema de tipo basógeno. Ahora, ¿qué voy a ver macroscópicamente? Si yo pesara este cerebro, va a pesar más de lo normal. Lo otro que yo voy a encontrar es que estas
circunvoluciones están aplanadas, están ensanchadas y como están ensanchadas me reducen los surcos, entonces los surcos son estrechos. Y aparte aquí estamos viendo también los vasos parenquimatosos congestionados. El otro tipo de edema cerebral es el edema cerebral de tipo citotóxico, que sucede, por ejemplo, en lesiones hipóxico-isquémicas o trastornos metabólicos. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Es un daño directo hacia la membrana neuronal y que me produce un estado de acúmulo de líquido dentro de la célula. Entonces pueden ser edema de la neurona o puede ser edema de la microglía, de los astrocitos, perdón. Entonces, ¿cómo lo voy a identificar histológicamente? En el cerebro, pues alrededor de los vasos se da un espacio que se conoce como espacios de Virchow que debilitan, espacio Virchow-Robin, que delimitan la pared del vaso con el parénquima cerebral. Entonces, cuando yo tengo un edema, este espacio Virchow-Robin se me dilata o se ensancha. Y también podemos encontrar algunas vacuolas dentro de algunos astrocitos. Ahora, con la hidrocefalia, que es el acúmulo de líquido cefalorraquídeo excesivo en el sistema ventricular. ¿Qué es lo que sucede con la hidrocefalia? La hidrocefalia puede ser de tipo comunicante y de tipo no comunicante. La de tipo comunicante pues es aquella en la que prácticamente el líquido cefalorraquídeo puede estar circulando normalmente a través de los ventrículos. Hay una comunicación con el espacio, por ejemplo, su aracnoideo. Entonces, generalmente no son cuestiones obstructivas las que me van a dar la comunicante, sino que pueden ser, por ejemplo, malformaciones ya congénitas que un niño lo traiga o que se esté produciendo exceso de líquido. Pero en cambio, en la no comunicante no voy a tener esa comunicación entre el espacio subaracnoideo y el cuarto ventrículo. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo tener aquí causas? Una neoplasia, por ejemplo, el plexo coroideo en donde se está produciendo el líquido cefalorraquídeo o cualquier otra lesión ocupante de espacio como sucede en los hematomas. Los hematomas, sobre todo los hematomas que se acumulan en los ventrículos, me van a ocasionar una hidrocefalia de tipo no comunicante. Ahora, ¿qué es la hidrocefalia ex vacuo? La hidrocefalia ex vacuo es aquella hidrocefalia o que el aumento en el aumento en el acúmulo de líquido cefalorraquídeo por la atrofia cerebral que está buscando una manera de cómo compensar esa falta de volumen. ¿Cuáles son las causas? Pues como ya les había mencionado, en la comunicante puede hacer que tenga, por ejemplo, procesos ya genéticos como malformaciones de la fosa posterior, por ejemplo, el síndrome de Arnold-Chiari. También podemos mencionar cuadros como de meningitis que también me pueden llevar a una hidrocefalia. En la no comunicante, lo más frecuente es que sean neoplasias que obstruyen a este nivel. La herniación cerebral es el desplazamiento del tejido cerebral por debajo de los pliegues durales, que puede ser la hoz y la tienda. Entonces, cuando tengo una entidad o una situación en la que la presión dentro del cerebro me esté ocasionando la compresión del cerebro y parte de este va a pasar a través de agujeros del cráneo. Entonces, por ese mismo aumento en la presión. Entonces, yo puedo tener un aumento en la presión intracraneal. Entonces, ¿a qué se asocia? A efectos de masa. El mismo edema cerebral me puede estar ocasionando una herniación. Por ejemplo, las herniaciones eh, a través del agujero magno que el cerebro está empujando prácticamente cuando tengo un edema, todo ese parénquima que está cercano a ese agujero magno puede protruir a través de él o incluso abscesos cerebrales que pueden estar haciendo efectos de masa y hematomas como ya les había mencionado.
Veamos esta representación de las hernias cerebrales. Vean, por debajo de la hoz, cuando hay algo que me esté ocasionando un edema, me va a estar desplazando, por ejemplo, una parte del cíngulo a este nivel. Entonces, eso se llama hernia del cíngulo. Por debajo de la tienda del cerebro, del cerebelo, estaría teniendo la herniación transtentorial. Cuando, por ejemplo, un efecto de masa esté haciendo que parte de este cerebro esté protruyendo. Y la hernia a través de la hernia de las cerebelosas a través del agujero magno. Entonces vamos a ver algo que ustedes se van a enfrentar frecuentemente también, que son los traumatismos craneanos. Los traumatismos craneanos, epidemiológicamente hablando, son más frecuentes en niños, hombres, en la adolescencia tardía, la edad adulta temprana y en los ancianos. Tenemos factores etiológicos que por supuesto es la transferencia de la energía cinética a los tejidos, por ejemplo, un golpe, una caída, ¿verdad? Todo eso me va a ocasionarme un trauma. La gravedad la determina la duración y la intensidad. La gravedad de ese traumatismo va a estar en función a cuán intensa fue la fuerza que llegó hacia el cráneo y también qué tanto ha durado ese trauma, qué tanto se extendió esa situación de trauma en el cráneo. La lesión de varios centímetros cúbicos del parénquima cerebral puede ser clínicamente silenciosa. Entonces, es importante mencionar que en algunos lugares del cerebro puede ser menos susceptible para que se manifieste clínicamente y estaríamos hablando, por ejemplo, a nivel de traumas del lóbulo frontal. Entonces, son un poco menos evidentes y también podemos mencionar que pueden ser severamente incapacitantes si, por ejemplo, lesionan estructuras eh, susceptibles como la médula espinal. Por ejemplo, si tenemos ¿a qué se refiere severamente incapacitante? En la médula espinal, por ejemplo, podemos tener cuadros de paraplegia, ¿no? O tetraplegia. Pero si tengo traumas a nivel del tronco encefálico, en donde tengo centros respiratorios, eso es más fatal. También otra cosa a tomar en cuenta es cómo se distribuye la lesión, qué magnitud tiene la lesión. Entonces eso va a depender de también cómo era la forma del objeto, ¿verdad? Qué tan pesado fue el objeto, qué ocasionó el trauma. También la fuerza del impacto, ¿verdad? Algún objeto que viaje más rápidamente, que tenga más peso, va a dañar mucho más que otro que sea lo contrario. Otra cosa que hay que tomar en cuenta a la hora de evaluar la gravedad es si la cabeza estaba o no estaba en movimiento en el momento de la lesión. Por ejemplo, no va a ser lo mismo alguien que sufra un golpe súbito, por ejemplo, por otra persona que le golpea su cabeza con un objeto contundente, a una lesión en donde la persona vaya en movimiento de su cabeza, por ejemplo, en una caída. Entonces van a presentar patrones de lesión diferentes. Algo bien importante de mencionar son los signos de la fractura de la base del cráneo. Por ejemplo, tenemos este que estamos viendo aquí arribita, que es la equimosis retroauricular, que es el signo de Battle. También podemos tener esta equimosis periorbitaria que se le domina también ojos de mapache, que esto es típico que sea una fractura de la base. O revisando también podemos tener otorragia como lo que vemos aquí en esta imagen que tiene otorragia y hemotímpano, o sea, colección de sangre a nivel del tímpano. También podemos tener otolicorrea, o sea, salida de líquido cefalorraquídeo por el oído, y rinolicorrea, o sea, salida de líquido cefalorraquídeo a través de las fosas nasales.
Y podemos tener parálisis de los pares craneales 5 al 8. Las complicaciones de esta fractura son rinorrea. Podemos tener, como ya habíamos mencionado, la salida de líquido cefalorraquídeo, hipoacusia porque haya lesionado el nervio auditivo, parálisis facial provocada por lesión del nervio facial. Podemos tener anosmia, que es la pérdida del olfato, pérdida de la visión, lesiones de las glándulas hipófisis, porque recuerden ustedes la localización que es a nivel de la silla turca, lesión de la arteria carótida interna que puede provocar un infarto cerebral, lesiones del noveno par craneal y del 12º par craneal. Todas estas son complicaciones de fracturas de la base del cráneo. Ahora, hay términos que en el contexto de traumatismo son importantes conocerlos. Por ejemplo, el término de conmoción. Conmoción es un término que se refiere a un síndrome clínico en el que la persona va a presentar alteraciones en el estado de la conciencia. Puede ser desorientación, puede ser pérdida del conocimiento, y esto va a ser consecuencia de un traumatismo craneano, pero no voy a tener manifestaciones internas como lo que sucede en las contusiones que vamos a ver más adelante. Entonces, algo que la caracteriza es que sí vamos a tener una recuperación completa del estado neurológico normal, pero va a persistir o va a quedar algo de amnesia. Entonces, el cuadro clínico se caracteriza por pérdida de la conciencia, paro respiratorio, pérdida de reflejos. Las contusiones diferentes, veamos todas las imágenes que tenemos aquí, todas en las que están, les estoy señalando en las flechitas y las que están señaladas con el puntero, son lesiones cerebrales en las que tengo salida prácticamente de sangre, ¿verdad? En lo que tengo ruptura de los vasos. Puede ser un golpe con objeto en movimiento o puede ser que ocasione también desaceleraciones bruscas, como las caídas, ¿verdad? Son frecuentes o son más frecuentes en los lóbulos temporales y en el lóbulo frontal. El daño es permanente, que sucede porque quedan prácticamente ahí los acúmulos de sangre, y en aquellas contusiones que sean más antiguas yo voy a ver este pigmento amarillento que me va a estar diciendo a mí que hubo una contusión previa. Algo también importante es mencionar que en las contusiones podemos encontrar los focos de hemorragia tanto en el lugar que en donde se me produjo o en donde se me aplicó la fuerza del golpe. Eso se conoce como lesión de golpe. Pero si yo tengo eh, lesiones hemorrágicas que están formando parte en el lado contrario. Por ejemplo, si yo tengo una lesión hemorrágica en la región frontal y tengo otra en la región occipital, una de esas va a ser la de donde recibió el impacto y la otra va a ser la lesión de contragolpe, que la lesión de contragolpe se produce porque el cerebro está prácticamente flotando dentro del cráneo con el líquido cefalorraquídeo y se mueve súbitamente con el trauma. Entonces puede recibir el trauma en el polo posterior o en contralateral. ¿Qué voy a ver entonces yo en las contusiones? Los focos de hemorragia pericapilar, como ya les había mencionado, hemorragias, podemos encontrar edema, la injuria neuronal a las 24 horas, podemos ver también respuesta inflamatoria de neutrófilos y de macrófagos y la gliosis con hemosiderófagos. La injuria vascular traumática son también tipos de hemorragias, tipos de traumatismos que suceden en personas que se ha producido un daño de algunos vasos que tienen funciones importantes en el cerebro.
Por ejemplo, tenemos hematoma epidural, hematoma subdural, también hemorragia subaracnoidea y hemorragia intraparenquimatosa. Veamos, los traumatismos pueden ocasionar sangrados en diferentes localizaciones, por ejemplo, en el espacio epidural, en el espacio subdural, como vamos a ver, o incluso en espacios subaracnoideos, aunque son más frecuentes las malformaciones vasculares y hemorragias intraparenquimatosas. Aquí hacen una comparación de lo que son las características. Por ejemplo, vean, en el espacio epidural suele asociarse a una fractura de cráneo en los adultos y los signos neurológicos en el espacio epidural son de rápida evolución. Entonces aquí se requiere una intervención rápida. En el espacio subdural, la intensidad del traumatismo puede ser leve. Los síntomas neurológicos van a ser un poco más lentos comparados con en el espacio epidural. Y en el espacio subaracnoideo se caracteriza porque presentan cefalea intensa, generalmente porque no es más frecuente que sean ocasionados por malformaciones vasculares. También a menudo hay deterioro neurológico rápido, pueden aparecer lesiones secundarias asociadas a vasoespasmo. Intraparenquimatosa pues puede también estar causada por contusiones y traumatismo, aunque es más frecuentemente encontradas por otras lesiones como por ejemplo hipertensión arterial. Veamos, aquí está una imagen de lo que es, este es un cerebro ya fijado. Vean, aquí está la dura madre. Entonces, en la dura madre está adherida prácticamente al hueso del cráneo, a la cara interna. Entonces, cuando se rompe o cuando se dañan vasos, sobre todo la arteria meningia media, empieza a separarse esta dura madre del periósteo y se empieza a acumular sangre arterial. Por eso es que los síntomas son de inicio bien rápido, porque la sangre es arterial y entonces está saliendo más frecuente, diferente a lo que es un hematoma subdural, que la sangre es venosa y por eso es más lento en establecerse. Una tercera parte de los pacientes no pierden la conciencia, o sea, una buena parte los pacientes van a andar caminando, van a estar lúcidos, ¿verdad? Aparecen los síntomas cuando el hematoma alcanza un volumen entre 30 y 50 ml. Y, por supuesto, pueden producir la muerte en unos 24 a 48 horas. El hematoma subdural evoluciona de manera más lenta. Se localiza entre la superficie interna de la dura madre y la superficie externa del aracnoides. Como ya habíamos mencionado, es un sangrado venoso y por lo tanto los inicios son más prolongados. Por eso es que si se tiene una persona que tuvo un trauma craneoencefálico con pérdida pérdida de la conciencia, es importante estarlo observando porque aunque no se desarrolló un hematoma epidural que es más rápido, sí puedo tener hematomas subdurales que son de establecimiento más lento. Entonces, aquí está el desarrollo de lo que es el hematoma subdural. ¿Cuál es lo importante? Generalmente también puede verse pues a traumatismos que lesionen las venas emiciarias o venas puente. Entonces, esta está separando pues a la dura madre del aracnoides y está provocando la salida de la sangre hacia este espacio. Y finalmente pues se me va a formar un hematoma que, como ya habíamos visto anteriormente, puede estar haciendo presión de todo el hemisferio para producir lo que ya vimos, herniación. Estas son las complicaciones, la tentorial que era a través del tentorio, la del cíngulo que era a través de la hoz del cerebro. Y veamos aquí en esta imagen del hemisferio derecho, está mostrando una gran colección en el espacio subdural. ¿Cuáles son los pacientes que están en riesgo para desarrollar un hematoma subdural? Sobre todo son los ancianos,
Los ancianos, porque también su cerebro ya está como más pequeño adentro del cráneo y está más móvil, por supuesto, igual que los lactantes. La evolución, podemos tener una evolución que siga con una lisis que anda ahí alrededor de una semana. Posterior a la lisis de ese coágulo, yo puedo tener un crecimiento fibroblástico que ya se da a las 2 semanas, o puedo tener ya alrededor de 1 a 3 meses un desarrollo de tejido conjuntivo y alinizado. El hematoma subdural crónico, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Por qué puedo tener hematomas subdurales crónicos? Lo que sucede es que con el desarrollo de tejido conjuntivo, por ejemplo, también, y el crecimiento fibroblástico, yo voy a tener también proliferaciones capilares, proliferaciones de vasos, y esas paredes de esos vasos son más permeables y son más susceptibles a que hayan siguiéndose rupturas de estos vasos y se dé nuevamente el resangrado. Entonces vamos a tener la persistencia del hematoma y va a ser un hematoma subdural crónico. Son frecuentes en las caras laterales de los hemisferios cerebrales. 10% de los casos pueden ser bilaterales. El líquido cefalorraquídeo lo voy a encontrar sin sangre. Clínicamente se va a manifestar en las 48 horas posteriores al trauma con cefalalgias, cefaleas, paresia contralateral e irritación cortical focal con crisis convulsiva. O sea, la persona puede no haber perdido el conocimiento, pero de repente puede desarrollar crisis convulsivas que están relacionadas con estos eventos traumáticos. Bueno, esta ha sido prácticamente la revisión de la primera clase, básicamente enfocando las respuestas de la neurona y los rasgos más frecuentes de traumatismos. Vamos a abordar también procesos infecciosos en las próximas clases, alteraciones neurodegenerativas y neoplasias. Cualquier duda, niños, no lo duden y estoy a la orden. Bueno, alguna pregunta o comentario, pues lo pueden hacer a través del aula virtual, y en esta última fotografía les voy a anexar pues la bibliografía que he consultado.